Cálculo 21, por Juan Beltrán. Notas históricas. De cómo se gestó y vino al mundo el cálculo infinitesimal. Tercera parte. Como colofón a estas páginas, dedicaremos unas líneas a tratar la mayor de todas las disputas que ha conocido la ciencia: la prioridad de la invención del cálculo. Las suspicacias entre Newton y Leibniz y sus respectivos seguidores, primero sobre quién había descubierto antes el cálculo y, después, sobre si uno lo había copiado del otro, acabaron estallando en un conflicto de prioridad que amargó los últimos años de ambos genios. Para comenzar diremos que la disputa fue evitable pues los métodos de ambos genios tienen importantes diferencias conceptuales que indican claramente la génesis independiente de los mismos. Newton consideraba las curvas generadas por el movimiento continuo de un punto basándose su cálculo diferencial en la medida de la variación de la misma, de su fluir, mientras que Leibniz consideraba una curva como formada por segmentos de longitud infinitesimal, cuya prolongación generaba la tangente en cada punto y de cuya geometría se obtiene la correspondiente relación entre las diferenciales. Incluso la fundamentación de ambos métodos es totalmente distinta. Si el de Newton fue resuelto totalmente mediante el concepto de límite, el de Leibniz tuvo que esperar hasta la década 1960-1970 hasta la aparición del análisis no estándar de Abraham Robinson. La polémica en cuestión se fraguó a finales del siglo XVII. Por un lado, Leibniz no había hecho ninguna alusión al cálculo infinitesimal de Newton, que el mismo Newton le había indicado que existía en sus epistolae. Epístola priori posterior, sendas cartas dirigidas a Leibniz. En ambas Newton explica muy someramente su método de cálculo, básicamente se centra en el teorema del binomio. Además en Holanda, como le aseguró Wallis a Newton, se atribuía el cálculo a Leibniz, eso sin contar que los discípulos de Leibniz habían publicado el primer libro sobre el cálculo. El Analyse des infiniment petits que redactó el Marqués de l'Hospital, a partir de las clases particulares que le dio Juan Bernoulli. La respuesta de los seguidores de Newton no se hace esperar. Primero el propio Newton hace publicar en el tercer volumen de las obras matemáticas de Wallis la correspondencia cursada con Leibniz, las epístolas priori posterior, donde éste pedía a Newton le enviase resultados sobre series. Luego Fatio de Guillier, amigo de Newton, acusa a Leibniz de haber plagiado a Newton y como no, en su ya mencionada, De Quadratura Curvarum, Newton alega. En una carta escrita al señor Leibniz en 1676 y publicada por Wallis, mencionaba un método por el cual había encontrado algunos teoremas generales acerca de la cuadratura de figuras curvilíneas. Hace años presté un manuscrito conteniendo tales teoremas. Y habiéndome encontrado desde entonces con varias cosas copiadas de él, lo hago público en esta ocasión. La respuesta de Leibniz no se hizo esperar. En una reseña del De Quadratura Curvarum, publicada anónimamente, aunque era fácil reconocer a su autor, Leibniz, en 1705 en las actas se dice: para entender mejor este libro los siguientes hechos deben ser conocidos. Cuando una cantidad varía continuamente como, por ejemplo, una línea varía por el fluir de un punto que la describe, aquellos incrementos momentáneos son llamados diferencias, y por tanto ha aparecido el cálculo diferencial y su converso, el cálculo sumatorio. Los elementos de este cálculo han sido publicados por su inventor el Dr. Gottfried Wilhelm Leibniz en estas actas, y sus varios usos han sido mostrados por él y por los doctores y hermanos Bernoulli y por el Dr. Marqués de l'Hospital. En vez de las diferencias leibnizianas, el Dr. Newton empleó, y ha empleado siempre, fluxiones. Esta reseña fue el detonante del mayor ataque contra Leibniz desde las Philosophical Transactions, firmado por John Kay, quien acusa abiertamente a Leibniz de plagio. Tras la protesta de Leibniz, la Royal Society nombra una comisión, que resultó estar plagada de amigos de Newton, que luego de varias deliberaciones dictaminó que Newton fue el primero y no acusó a Leibniz, aunque tampoco rectificó las duras palabras de Cayley. Esta absurda guerra duró hasta principios del siglo XIX cuando finalmente los matemáticos ingleses deciden adoptar la notación leibniziana, que hasta el momento habían ignorado.
Como apéndice a nuestra exposición vamos a relatar, a modo de realzar la gran potencia del cálculo, uno de los problemas que se resolvió gracias a la nueva herramienta descubierta por Newton y Leibniz. El problema de la braquistócrona. El problema consistía en determinar la curva por la que un cuerpo desciende en el menor tiempo posible entre dos puntos que no estén en posición vertical u horizontal. Este problema ya interesó en su día a Galileo, aunque este fue incapaz de resolverlo, lo cual no es raro pues para ello se precisaba del cálculo. La historia es como sigue. En el número de junio de 1696 de las Actas Eruditorum, Juan Bernoulli lanzó un reto a los mejores matemáticos del mundo. En realidad era un reto encubierto a Newton. Al cabo del año, el plazo original fue de 6 meses pero a petición de Leibniz se amplió para que tuvieran tiempo los matemáticos franceses e italianos que se habían enterado tarde. Aparecieron 5 soluciones. Una de Leibniz, una del mismo Juan Bernoulli, otra de su hermano Jacobo Bernoulli, una del Marqués de L'Hopital y una anónima. Todas, excepto la de L'Hopital daban con la solución. La cicloide. ¿Quién era ese autor anónimo que escogió las Philosophical Transactions para publicar su genial solución que solo contenía 67 palabras? Un vistazo a la solución fue suficiente para que Juan Bernoulli exclamara: Tanquam ex unge leonen, algo así como: reconozco al león por sus garras. Pues claro está que era Newton. Años más tarde se aclaró toda la historia. Como ya dijimos, el reto estaba dirigido a los matemáticos ingleses y a Newton en particular, justo en el momento en que comenzaba la polémica sobre la prioridad para ver si el cálculo de Newton era tan bueno y poderoso para resolverlo. Además, en una carta de Leibniz a Juan Bernoulli este conjetura que solo quien conozca el cálculo podrá resolverlo, Newton entre ellos claro está. Como no podía ser de otra forma, el reto llegó a Newton aunque por aquel entonces ya no hacía ciencia sino que trabajaba en la Casa de la Moneda inglesa. Según cuenta la sobrina de Newton, este recibió el problema a las 4 de la tarde cuando regresó cansado de la Casa de la Moneda, y tenía lista su solución 12 horas después, aunque lo que probablemente no sabía la sobrina era que Newton ya había pensado en ese problema unos años antes y que casi seguro lo había resuelto, por lo que solo tuvo que refrescar la memoria ese día. Nuevamente aparece la misma pregunta. Si Newton ya había resuelto el problema, ¿por qué no lo publicó? Como respuesta final a esta pregunta tomaremos la que dio Augusto de Morgan. Cada descubrimiento de Newton tenía 2 aspectos. Newton tuvo que hacerlo y, luego, los demás teníamos que descubrir que él lo había hecho. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.